En esta ocasión vamos a trabajar tablas dentro del Word 2010. Las tablas son elementos que van a estar seccionados y donde cada una de esas partes, cada una de esas secciones va a poder llevar contenidos, dibujos, imágenes, formatos que pueden ser independientes unos de los otros. Para poder insertar una tabla, vamos a entrar al tab de insertar y ahí vamos a encontrar el grupo tablas. Por default me va a presentar una cuadrícula donde yo voy a poder crear una tabla que puede ir, repito, por default, desde 10 columnas por 8 renglones como máximo de lo que me presenta aquí. Sin embargo, no queriendo esto decir de que va a ser el máximo formato o la máxima tabla que yo voy a poder crear. Las filas van a poder ser las que yo quiera trabajar y pues las columnas también van a ser las máximas que yo quiera trabajar. A final de cuentas todo va a depender de las necesidades propias. ¿Cómo se trabaja dentro de las tablas? Lo primero que tengo que hacer es insertar la tabla, insertando por default cuál sería el formato de la primera fila que yo quiero que tenga en esta tabla. Por ejemplo, yo ahorita quiero insertar una tabla que me tenga un formato de 3 columnas por 2 filas. Entonces le doy clic aquí y automáticamente en cuanto inserto la tabla, y de hecho cuando yo estoy dentro de la tabla, se me presentan dos tabs nuevos, el tab de diseño y el tab de presentación, que son herramientas exclusivas de las tablas. Si yo estoy fuera de ellas, voy a ver que esos dos tabs no me están apareciendo. ¿Qué quiere decir? Que al igual que en los objetos, al igual que en muchos de los elementos de herramientas que puedo trabajar en Word, cada vez que yo activo o estoy dentro de ese elemento, se me activa, no puedo tener yo acceso a opciones específicas para el manejo de estos objetos. En este caso, las herramientas de la tabla me permite trabajar con elementos de diseño o con elementos de presentación. ¿Cómo funciona esto de las tablas? Como lo decíamos en un principio, cada una de estas secciones son áreas independientes donde cada una de ellas va a poder tener el contenido que sea necesario y el formato que sea necesario. Yo puedo poner el texto que yo quiera en cualquiera de estas tablas. Por ejemplo, y aquí hubo un pequeño error. Y de estos formatos, de estos textos que yo voy a poder elegir, puedo poner el formato que yo quiera. Por ejemplo, este texto a lo mejor lo quiero poner en un tipo de letra diferente, por ejemplo, con un tamaño un poco más grande, y automáticamente me lo toma. Yo, por ejemplo, esta página de aquí o este texto de aquí le puedo decir que esté en un color diferente y a lo mejor que se encuentre centrado. Y este de aquí a lo mejor le puedo decir también que esté alineado a la derecha con un texto un poquito más abajo, y le voy a decir que a lo mejor me ponga una letra un poquito más garigoleado, ¿no? Un poquito más específica, algo con un formato diferente. Dependiendo de cuál sea el formato de esta celda, si nos damos cuenta, no quiere decir que sea el mismo formato para cualquier otra celda. Si yo pongo aquí cualquier otro texto, me voy a dar cuenta que este texto que estoy poniendo aquí no necesariamente me está guardando el formato de la celda anterior. ¿Sí? ¿Dónde está lo interesante de esto? Que los formatos se van a respetar dependiendo de cuando yo me encuentre en la última celda. Si yo quisiera, por ejemplo, insertar más filas a mi tabla, bastaría con ubicarme en la celda que se encuentre en la esquina inferior derecha de mi tabla, y una vez ubicado en ella, presionar de mi teclado el tabulador. En ese momento se va a insertar una página, se va a insertar una fila más, perdón, con el mismo formato de la fila anterior. Es decir, si por ejemplo yo a esta tabla le digo que me lo ponga a lo mejor con este bordeado, con este color de letra, aquí está, con este color de letra, y centrado, cuando yo me ponga en la fila, en la celda inferior derecha y presione el tabulador de mi teclado, automáticamente se va a insertar una fila nueva que me va a respetar exactamente el mismo formato de la fila anterior. ¿Sí? Si yo modifico esta nueva fila, le pongo otro relleno, por ejemplo, le pongo otro tipo de letra, por ejemplo, con otro tipo de letra y otro color, por ejemplo algo así, con una letra en color a lo mejor blanca y con un tamaño un poquito más grande. Cuando yo inserte una nueva fila,
automáticamente me va a reproducir una fila con el mismo formato de la celda anterior. ¿Sí? Si yo inserto una fila nueva y a lo mejor a esta la combino, señalo las dos, clic derecho y le pido que me combine esas celdas. Cuando yo me ponga en el extremo inferior derecho y apriete el tabulador, automáticamente me va a insertar una fila con el mismo formato de la que existía anteriormente. ¿Dónde está lo interesante de todo esto? En todas las herramientas que yo tengo para poder trabajar una tabla. Por ejemplo, dentro de las herramientas de diseño, yo voy a ver que existen algunas herramientas, por ejemplo, como algunos estilos de tabla ya definidos. Por ejemplo, le puedo decir trabájame de esta forma y automáticamente me va a generar una tabla con el formato que yo le seleccione aquí. Le puedo decir trabájame de esta forma y automáticamente me aplica el formato. Esto que viene aquí son formatos ya definidos de las tablas, ¿sí? Esto que viene aquí es cómo quiero que se vea mi tabla o qué partes de mi tabla quiero que se vean las líneas. Es decir, si por ejemplo yo tengo toda mi tabla seleccionada y le digo que no quiero que me presente ningún borde, pues lo que va a hacer es que dentro de la tabla no me va a presentar los bordes. Estas líneas punteadas me está indicando que allí existe una división en la tabla, pero no necesariamente que me la va a imprimir. Si yo, por ejemplo, le digo, ponme todos los bordes de la tabla, pues entonces me van a aparecer todas las líneas y en la impresión eso es lo que se va a visualizar en la tabla. Esto es en cuanto a la parte de los estilos de tabla. Si yo quisiera, por ejemplo, agregarle o modificar una tabla ya creada, lo puedo hacer con esto de los bordes, con este grupo de los bordes. ¿Cómo lo voy a hacer? Existen dos formas para poder dividir una celda. Por ejemplo, si yo quisiera esta celda en la que está el cursor dividirla en dos columnas, existen dos formas. Una, dando clic derecho sobre de la celda y en esta diciéndole que va a ser una división y que me va a tomar dos columnas de una fila y automáticamente me haría el trabajo. O la otra forma sería tomar la herramienta de dibujar tabla y ponerle una línea donde yo quiera que me divida la celda. Entonces en ese momento automáticamente me va a crear las celdas que yo le pida. Incluso puedo poner, por ejemplo, divisiones verticales, divisiones horizontales, o dado un momento puedo poner también algunas divisiones que sean diagonales. Y con esto estoy generando una tabla con un formato específico. Y volvemos a lo mismo. Si yo, por ejemplo, inserto o me coloco en la celda inferior derecha y allí presiono el tabulador, automáticamente me insertará otra fila con el mismo formato de la fila anterior. Si yo quisiera, por ejemplo, eliminar o juntar algunas de estas celdas, puedo tomar la herramienta de borrador y desde allí decirle cuáles son las que quiero que me tome como si fuera una sola celda. Por ejemplo, en este caso, le estoy diciendo todo esto va a ser una sola celda. O la otra forma sería colocando el cursor donde quiero que me haga la unión de celdas, por ejemplo estas dos, y le voy a decir con el clic derecho que me combine las celdas, es decir, que las dos me las tome como si fuera una sola y me hace la acción que yo le puse ahorita. Estas son las herramientas básicas. Sin embargo, también existen algunas herramientas bastante interesantes de las tablas, que son estas herramientas de presentación. En la primera de ellas vemos esta de seleccionar. Seleccionar me sirve para poder indicar una celda determinada o para poder indicar la tabla. Este de ver cuadrícula es muy interesante porque me va a servir para, si por ejemplo yo no tengo indicados no tengo indicados los bordes de mi tabla y yo tuviese desactivado el ver cuadrícula, mi tabla se vería más o menos algo parecido a esto. Aquí le quito todos los bordes, ahí está, y como no tengo habilitado el de ver cuadrícula, este de aquí, no se ve dónde están las divisiones de la tabla. Si yo lo tuviera habilitado, se vería dónde están las divisiones de la tabla. Vuelvo a lo que dije en un principio, no queriendo esto decir que eso se vaya a imprimir. Esto es solamente un apoyo visual. La parte de las propiedades me sirve para donde yo tenga el cursor poder indicarle ciertos elementos a la tabla, a la fila completa donde está el cursor, a la columna o solamente a la celda o incluso al texto que se encuentra dentro de esa tabla. La parte, el grupo de lo que son filas y columnas me sirve para poder hacer inserciones o para poder hacer eliminaciones. Si por ejemplo yo quisiera insertar una fila entre estas dos, bastaría con que yo pusiera mi cursor aquí donde quiero que esté la fila y le digo que me inserte una fila
por debajo de donde se encuentra el cursor. En ese momento me inserta otra fila respetándome el formato que tenía anteriormente. Si yo me pongo aquí y aquí le digo inserta una fila debajo, me hace la inserción con el mismo formato que yo tenía anteriormente. Para poder eliminarlas, pues obviamente bastará con que yo ponga el cursor donde quiera y le puedo decir que me elimine o toda la celda o toda la fila. Si le digo que es toda la fila, me elimina toda la fila. Lo mismo pasa aquí. Le puedo decir elimíname toda la columna y toda esa columna me la va a eliminar. O le puedo en un momento determinado decir, ¿sabes qué? No, solamente elimíname esa celda. Cuando yo le digo elimina la celda, me va a preguntar qué es lo que quiero que haga con el resto de las celdas que forman esa tabla. Es decir, yo le puedo decir que las celdas me las recorra a la izquierda, hacia arriba, o de plano decirle que me elimine toda la fila o toda la columna. ¿Sí? Entonces estos elementos me sirven para poder hacer modificaciones también en la tabla. Esto de la combinación es lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Cómo lo puedo hacer si por ejemplo esto yo las junto y le digo que quiero que me combine las celdas? Bueno, pues me las toma como si fuera una. La otra muy interesante es esta de dividir celdas, que ya lo habíamos visto también anteriormente, donde yo le puedo decir que me divida las celdas. O la otra es decirle que me divida la tabla. Donde esté el cursor, si yo le digo divídeme la tabla, me va a insertar una línea en blanco que va a ser parte del texto y me va a hacer la división de la tabla. Este grupo de acá, del tamaño de celda, pues me va a decir o me va a permitir jugar con los tamaños de los elementos de esa tabla, de qué tamaño quiero que se vea cada una de las celdas. Lo mismo que la alineación, cómo quiero que se comporte la celda con respecto al texto, por ejemplo, que quiero que me trabaje, si quiero que esté en la esquina inferior derecha, si quiero que se encuentre al centro, etcétera, etcétera, etcétera. Una parte interesante del manejo de tablas es lo que se refiere a datos. Esto de datos, vamos a insertar una tabla sencilla ahorita otra vez. Eliminamos esta tabla, toda la tabla, y vamos a hacer algo un poquito más sencillo para poder explicar esto de los datos. Elimino toda la tabla y ahora voy a insertar una tabla sencilla de 2 columnas por 3 renglones. Esto de los datos me sirve para poder hacer trabajos que normalmente se pudieran ejecutar dentro del Excel, como es el ordenamiento de datos, la aplicación de algunas fórmulas muy sencillas, no son tan avanzadas como en Excel, pero que sí me permitieron en un momento determinado hacer fórmulas. ¿Cuál es el problema? Que dentro de Word no tengo la posibilidad de automatizar o de que se haga una actualización automática de los resultados de mis fórmulas dentro de una tabla. Vamos viendo cómo funcionan estos. Si por ejemplo yo pongo aquí algunos datos, aquí está. Si yo le digo, por ejemplo, esta columna o esta tabla, ordénamela, me va a preguntar, ok, ¿cuál es el parámetro o cuál es el elemento que vas a ordenar? Vamos aquí, por ejemplo, para que quede un poquito más completo, vamos a ponerlo así. Aquí está la letra A, la letra B y la letra C. Ahora sí le digo, ordénamelo. Me va a preguntar, ok, ¿cuál es el elemento que tú vas a tomar para hacer el ordenamiento? La columna 1 o la columna 2, en este caso es la columna 1. ¿Cómo va a ser el ordenamiento? Va a ser un ordenamiento numérico y lo va a tomar de forma descendente en este caso. Es decir, tendría que estar 3, 2, 1. Cuando yo le doy a aceptar, me hace el ordenamiento asociando la fila que le correspondería a esa columna. Si yo le digo, por ejemplo, ¿sabes qué? El ordenamiento va a ser a lo mejor de forma ascendente, hace ratito de forma ascendente, me hace el mismo ordenamiento, repito, respetándome los datos. Y lo que platicábamos ahorita acerca de las fórmulas, yo le puedo decir, por ejemplo, insértame una fórmula. Y aquí es donde yo voy a ver cuáles son las opciones que yo tengo para poder trabajar, es decir, cuáles son las fórmulas que yo tengo. Por default me va a poner la de suma. Esta de suma lo que va a hacer es aplicarme la acción y me va a hacer la operación matemática. Sin embargo, si yo por ejemplo modifico cualquiera de estos datos, la acción de la fórmula no se actualiza automáticamente. Tendría que volver a entrar a fórmulas y pedirle que me vuelva a hacer la aplicación para que entonces ya me haga la actualización de esta fórmula. Y el otro elemento que viene esto de convertir tablas es bastante interesante, porque lo que hace es que la tabla que yo tenga señalada me la va a convertir a texto, es decir, va a quitar las divisiones y va a crearlo como si fueran elementos normales del texto.
¿Qué opciones tengo para convertir a texto? Puede ser con las marcas de algún párrafo, con tabulaciones, con comas y con otro. Por ejemplo, si le digo son las marcas de un párrafo, ¿qué es lo que hace? Por cada uno de estos, por cada uno de los elementos, me crea el párrafo. Si yo le digo, no, hazme la conversión a texto, pero házmela por tabulaciones, lo que hace es que me hace el texto dividiéndome cada una de las columnas en un tabulador. Lo mismo pasaría si yo le digo que es con comas, pero pues obviamente la división sería a partir de comas. Con esto yo voy a poder hacer la conversión de tablas a textos. ¿Para qué me sirve esto? Generalmente cuando estoy en internet o cuando yo copio información de internet y esa información la quiero yo utilizar, muchas veces lo que está allí en internet me va a copiar, se va a copiar a mi texto como si fueran tablas, no como si fueran textos. Por ejemplo, yo tengo aquí esta página de internet y sobre esta página de internet le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que me hagas la copia de toda esta información. Lo selecciono, le pido que copie y a la hora que en Word le digo que lo pegue, ¿qué es lo que hace? Me hace el pegado de ese contenido, pero como si fuera una tabla. Esto puede a veces ocasionar problemas en cuanto a cómo estoy yo trabajando con la información, porque obviamente me está perdiendo formatos. Para eso me sirve la opción de poder convertir esa tabla a un texto. Yo le digo, conviérteme la tabla y pónmelo, por ejemplo, con las tabulaciones y me genera algo similar a esto, donde ya la tabla me la paso solamente a un texto. Igual le puedo decir, ¿sabes qué? No, aquí de hecho si nos damos cuenta hay dos tablas. Esta es una tabla, esta de aquí es otra tabla, aquí está la tabla general. Entonces tenemos varias tablas aquí. Yo le puedo decir, seleccióname todo y todo conviértemelo a texto. Conviértemelo a texto, ahí está, como si fueran comas. Lo mismo haz con esta de acá. Esta, conviértemelo a texto, ponmelo mejor con comas y ya tendría yo todo el texto que venía en internet, pero ahora ya no como una tabla, sino como un texto que va a ser más fácil poder ordenar y poder acomodarlo a como yo quiera. Bueno, disculpen ustedes las cantinfleadas de esta ocasión, pero espero de verdad de corazón que esto les haya servido y pues como lo hemos dicho muchas veces, la mejor forma de aprender el Word es practicándolo. Entonces, pues vamos a practicarlo y si tienen dudas, pues aquí tienen este video para que se hagan más dudas. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.